Buenas, mi nombre es Marileni Florian y en esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes mi tema titulado Las familias lingüísticas. El concepto familia lingüística se utiliza para denominar al grupo o conjunto de lenguas que proviene de un tronco común. Un tronco común lingüístico es esa lengua de la cual se han desprendido o han formado otras. Por ejemplo, cuando un conjunto de lenguas dan nuevas familias, la lengua anterior se convierte automáticamente en tronco lingüístico. Esto quiere decir que las lenguas dan un conjunto de otras que también son llamadas protolenguas o dialectos, cuyas semejanzas estructurales y lexicales se deben a que tienen un origen histórico común. Dicho de otra manera, muchas lenguas del mundo tienen relación con otras y estas, a su vez, derivan de otras más antiguas, dando o convirtiéndose de esta manera en el árbol genealógico de nuestras palabras. Por ejemplo, el español pertenece a la misma familia que el italiano, el portugués y el francés. Si ilustramos esto de una forma más amplia, podemos ver que del latín, lenguas romances, se desprenden otras lenguas, tales como el rumano, el dálmata, el gallego, el castellano, el catalán, el sardo, entre otras ya desaparecidas, pero aún parientes. Hay más de 7,000 lenguas o protolenguas, que son una reconstrucción de esa lengua a la cual pertenece esa familia lingüística. Lo que sucede es que con el esparcimiento esas lenguas se iban modificando y también iban dando origen a otras. Sabemos que la lengua indoeuropea es una de las familias de lengua más amplias y al originarse en Europa, en los Cáucasos, y desplazarse a Asia y hacia otras comunidades, esas lenguas automáticamente iban cambiando porque se iban topando con otros idiomas y iban dando sus propios dialectos. Pero en general podemos definir la familia lingüística como ese conjunto de lenguas que se derivan de un tronco común, como esas lenguas que tienen una misma base genética lingüística. Y es por esto que en la lengua surge lo que son características de la lengua. En esas características vemos en el orden de la oración cómo están constituidas, cómo se componen de sujeto, verbo y objeto. Y también cómo en números y gramáticas se presenta el masculino y el femenino. Por ejemplo, por eso es que ya tenemos en varios idiomas lobo, loba, o sea, que es lo mismo. Al tener esas lenguas romances en común, parecidas, esa gramática suele tener facilidad para entenderla, e incluso cuando no manejamos el idioma. ¿Por qué? Porque en las lenguas se da lo que es el parentesco. El parentesco designa la relación que existe entre las lenguas procedentes del mismo tronco. También surge lo que es el tipo, que se refiere al parecido, a la afinidad que existe. Por ejemplo, podemos ver el portugués y el italiano, que es, en comparación con el español, tiene muchas palabras similares en los vocabularios y algunas palabras se pronuncian casi igual. Por ejemplo, en portugués decimos, por ejemplo, nosotros hola como saludo. Ellos pueden decir en portugués hoy, oh, hola, claro, con otra connotación, porque saben que tiene otras consonantes más fuertes por el tipo de idioma. ¿Cómo vas? ¿Cómo va?
Todo bien, tutto bene. En italiano, restaurante, restaurant. Baño, bagno. Amigo, amico. Cocina, cucina. Gato, gato. Esas lenguas mencionadas tienen un origen estructural, morfológico y sintacto de un tronco común, y es por eso que aunque no la manejamos, es fácil comprenderlas. En las familias lingüísticas surgen lo que son familias grandes. Por ejemplo, ya le había mencionado la familia indoeuropea. Señores, esta familia consta de unos 444 dialectos hablados. Estos entre español e inglés. Eso quiere decir que unos 3 millones de personas, alrededor de la mitad de la población mundial, lo hablan. También tenemos lenguas camito-semíticas que se hablan en África, en Egipto, en copto, en cusita. Tenemos las lenguas sino-tibetanas, esas lenguas que tienen más de 300 dialectos y se hablan en el norte de la India hasta Taiwán, por el oeste y desde China hasta la península de Malaca por el sur. Posee unos 455 protolenguas que van desde el chino y el birmano. También tenemos las lenguas paleosiberianas. Ahí está el ruso y autóctonos, con las lenguas yakuto y yakutio, dependiendo de si eres sureño o norteño. Allá en Moscú, este grupo central va cambiando. También tenemos las lenguas americanas, las lenguas de Latinoamérica. Ahí tenemos las lenguas de náhuatl o azteca, el quinche, una lengua maya, el quechua, el aymara, el guaraní, el mapuche, el náhuatl, que era el idioma que hablaban los aztecas, y ante la llegada de los españoles, este funcionaba como lengua franca dentro de su imperio. Podemos ver que en Latinoamérica también, Latinoamérica cuenta con 522 pueblos indígenas y 420 lenguas diferentes. En realidad muy complejo el tema de Latinoamérica con estas lenguas, porque están muchas a punto de desaparecer porque sufre de una alta persecución. Los indígenas son maltratados, son vistos de manera con menosprecio por tener otra lengua o protolengua diferente. Por eso está a punto de desaparecer muchos lo dejan de hablar para no ser menospreciados en la sociedad. También tenemos lenguas caucásicas de los georgianos, esos idiomas con el suano o el suam. Las lenguas bentúes, estas lenguas están en el centro y sur de África. Estas lenguas son el Zulu, el Soto, el Swahili y el Lingala. Lenguas uralianas. Esas lenguas de Eurasia septentrional tienen más de 30 lenguas habladas en comunidades esparcidas. También están lenguas fines de estonio, mari y erz, que son protolenguas que se hablan allí. También tenemos lenguas Níger-Congo. Este grupo lingüístico atlántico congoleño incluye subgrupos de lenguas como atlántico, fulani, wolf, serer, y estas lenguas también se ven mucho allí, lo que es el swahili y el yoruba. Lengua transneoguineana, ahí tiene más de 477 protolenguas. En ellas está el simbu y enga. Lenguas afroasiáticas, que ahí están el árabe y el américo, lengua oficial de Etiopía. También tiene 366 lenguas, entre ellas árabe y hebreo. Tenemos lenguas astronesia, entre otras lenguas. O sea, tenemos más de 1200 lenguas en Astronesia.
que van desde las islas de Madagascar hasta el archipiélago malayo y Oceanía. Concluyo con que existen más de 20 familias lingüísticas, a saber, de las ya mencionadas. Y entre las más habladas, como le dije, están las lenguas indoeuropeas y la sino-tibetana, ya que tan solo el inglés, de la mano con el chino, que viene de la lengua sibo-tibetana, son las más habladas de las más de 2/3 partes de la población mundial. Lo que le siguen también el hindi y el español. En conclusión, podemos decir que la lengua es un factor de identidad. La lengua es un medio de expresión, es un medio de comunicación, y que a veces no sabemos cómo comprendemos otros idiomas y no entendemos la similitud y el por qué. Y es por esto, porque es que todo nace con esas familias indoeuropeas que abarca más del 45% mundial y tiene más de 150 idiomas, dialectos, subdialectos. Entonces, esa similitud